Hola, bienvenidos a este video donde solucionaremos el problema planteado en el video anterior, con el fin de comenzar a resolver integrales y además ver cómo se aplican todos los conceptos que hemos revisado en contextos reales. El problema nos dice que se tiene un muro de concreto con forma de trapecio en una presa de agua, con las dimensiones mostradas en la figura. Y queremos calcular la fuerza total que ejerce el agua sobre el muro, cuando ésta se encuentra en su máximo nivel. Como explicamos en el video anterior, no se puede usar el enfoque algebraico. Fuerza igual a presión multiplicada por área, porque esta ecuación funciona solo cuando la presión es constante. En cambio aquí esta varía a lo largo de toda la altura del muro, de acuerdo con esta ecuación. Además, se dijo que no es necesario incluir el término P sub A, es decir, la presión en la superficie del agua, correspondiente a la presión atmosférica, porque como dicha presión empuja por ambos lados de la pared con igual magnitud, se cancela y por lo tanto no contribuye a la fuerza neta con la que el muro debe resistir para contener el agua. A esta presión que no tiene en cuenta la presión atmosférica, se le llama presión manométrica, P sub m. Nuestro primer paso para resolverlo será plantear el problema de forma numérica, como una suma de Riemann, la cual implementaremos en Excel. Este paso, aunque no es obligatorio, sí es muy importante porque nos permite entender varias cosas, por ejemplo, cuál es la variable o variables del problema, cuáles parámetros son constantes, y además nos permite verificar si todo está bien planteado, pues esta sumatoria debe converger a un único valor a medida que incrementamos el valor de n. Otra utilidad de esta aproximación numérica es que nos permitirá entender de manera más fácil y natural cómo plantear nuestra integral analítica, algo que a muchos estudiantes les resulta muy confuso al principio. Ahora explicaremos cuál es la estrategia para calcular la fuerza total. Se trata de dividir toda la superficie del muro en delgadas franjas horizontales, cada una con área delta A sub i y altura delta y. Entonces multiplicamos cada una de estas áreas por la correspondiente presión manométrica, calculada en la profundidad donde se encuentra dicha franja, y finalmente sumamos todos los resultados. Como pueden ver en el gráfico, este procedimiento es aproximado porque hay errores. Por ejemplo, esas áreas en color azul claro que esta aproximación debería sumar pero no lo hace. Además, como cada franja tiene una altura finita, hay infinitos valores de presión a lo largo de la altura de cada franja, pero aquí usamos un único valor, correspondiente a la presión en la parte inferior de cada una, lo cual introduce otro error. Afortunadamente, como ya vimos en videos anteriores, al incrementar el valor de n, cada franja se hace más pequeña y la suma de todos los errores también disminuye, pero aún más importante, este error total tiende a cero cuando n aumenta, y es justo esto lo que nos permite concluir que en el límite cuando n tiende a infinito, obtenemos el valor exacto de la fuerza total. Entonces comencemos a trabajar en Excel. Primero ingresaremos los valores de nuestros parámetros constantes, por ejemplo las dimensiones del muro, la densidad del agua y la gravedad. Ahora el otro parámetro, n, es la cantidad de partes iguales en las cuales dividiremos la altura total del muro. El último de nuestros parámetros es delta y, o sea la altura de cada franja. Justo en este punto vale la pena anotar que como la altura del muro es 200 metros, y si escogemos n igual a 10 para comenzar, entonces la altura de cada franja de área será 20 metros. Pero no vamos a ingresar este valor directamente, sino que lo calcularemos dividiendo la altura total del muro, en la casilla B4, entre n, en la casilla B7. Y aunque a primera vista nada cambia, porque ambos resultados dan lo mismo, 20, la gran diferencia es que en este último caso cuando implementamos la fórmula, si cambiamos el valor de n, por ejemplo para n igual a 100, como pueden ver se recalcula automáticamente el valor de delta y.
En cambio, si escribimos 20 directamente, obviamente esto no se recalcula automáticamente cuando se modifica n. A esto llaman parametrizar el cálculo, lo cual nos es muy útil en este problema, ya que nos ahorra mucho tiempo en nuestro objetivo de calcular la fuerza para diferentes valores de n, con lo cual podremos comprobar si el resultado converge o no. Otro detalle muy importante en el planteamiento de un problema de aplicación de integrales es que debe quedar una sola variable, lo cual significa que aunque varias magnitudes cambien en un problema, todas estas se deben expresar en términos de una sola, como podremos comprobar más adelante. Por lo tanto, queda la duda de cuál es la variable a escoger. Pero este método nos da la respuesta de manera sencilla. La variable es aquella que tiene el diferencial, porque este delta y de nuestra aproximación numérica se convierte en el diferencial de y, en la integral, y es precisamente el nombre de este diferencial el que nos dice cuál debe ser la única variable. Así, concluimos que en nuestro problema la variable es la profundidad del agua, y por lo tanto, uno de los problemas a resolver será expresar todos los parámetros, la presión manométrica, el diferencial de área y el ancho de cada franja en términos de y. Ahora comenzamos a crear nuestras columnas. La primera será I, o sea, el índice de la sumatoria. La cual debe variar entre 1 y n, porque estamos implementando la suma derecha. La segunda columna será y, o sea, la profundidad del agua, la cual variará entre 20 y 200 cuando n vale 10, pero por ejemplo si n vale 100, entonces y debe variar entre 2 y 200. Esto significa que para calcular esta profundidad tenemos que multiplicar la columna del índice, I, por la casilla B8. Ojo con este detalle. Luego de implementar la fórmula tenemos que copiar o alar la fórmula hacia abajo en la columna, pero fíjense lo que sucede al hacerlo. Ambas referencias a las casillas en la fórmula se incrementan al copiarlas, y esto es lo que queremos que suceda para el valor de la columna índice I, pero no para delta y, pues aquí necesitamos que siempre la fórmula apunte a la misma casilla B8. En Excel llaman a esto último una referencia absoluta, y basta con presionar la tecla F4, cuando el cursor está posicionado sobre la referencia a la casilla en la fórmula para que Excel automáticamente la convierta a absoluta, como pueden apreciar, y ahora sí, voilà, queda solucionado el problema. En la siguiente columna vamos a calcular el ancho de cada franja. Primero, vale la pena notar que este ancho es variable, pues la primera franja mide casi 500 metros, en cambio abajo la última mide 300 metros. Pero recuerden que como puntualizamos anteriormente, todo aquello que varíe en nuestra integral debe expresarse en términos de la variable de integración, y. Por lo tanto, el problema en este paso es calcular el ancho de cada franja en términos de y. Esto se puede realizar de manera muy formal usando las ecuaciones de la línea recta, dado que se trata de una función lineal. Sin embargo, aquí lo vamos a resolver de una manera más sencilla e intuitiva, y al final colocaremos además todo el procedimiento resuelto por el método formal en una hoja, para que puedan capturar el pantallazo y revisarlo con calma si quieren. Entonces, podemos ver que cuando n vale 10, o sea que delta y vale 20, la primera franja x1 mide 480 metros de ancho, la segunda mide 460 metros, y así hasta la última que mide 300 metros. De aquí es fácil deducir que, dado que se trata de una función lineal, el primer x se puede calcular restando delta y del ancho de la parte superior, o sea 500 menos delta y. El siguiente, x2, se obtiene restando 500 menos 2 veces delta y. Por lo tanto, ya se puede ver claramente que la fórmula consiste en restar 500 menos y veces delta y. Además, de acuerdo con la fórmula F1 que acabamos de deducir, y, multiplicado por delta y es y, por lo tanto esta fórmula se puede escribir también de este modo. Y esta es la forma más fácil de implementarlo en la columna X, es decir, restar 500, casilla B2 con referencia absoluta, menos el correspondiente valor de la columna Y. Además, así es como necesitamos que luzca la fórmula cuando más adelante resolvamos el problema de manera analítica, usando la integral
ya que aquí no deben aparecer ni el índice de la sumatoria, y, ni tampoco n. Y aquí está el método formal, resuelto paso a paso con las ecuaciones que estudiaron en el colegio. A continuación creamos la columna delta A. Como se trata de rectángulos, el área de cada rectángulo se obtiene multiplicando el ancho, x, por la altura, delta y, con referencia absoluta. La siguiente columna será la presión manométrica, cuya fórmula en términos de Y la habíamos planteado antes. Por lo tanto, aquí multiplicamos la densidad en B5, referencia absoluta, por la gravedad en B6, absoluta también, por la profundidad en la columna B. Y finalmente ya podemos calcular los delta de fuerza, simplemente multiplicando las dos columnas anteriores, como lo dice esta fórmula que habíamos planteado previamente. Ahora solo nos falta sumar todos los valores de esta columna, o sea que sumamos las contribuciones de la fuerza ejercida por la presión del agua sobre cada franja, para obtener la fuerza total. Así obtenemos este resultado, para n igual a 10. La idea es repetir el procedimiento para diferentes valores de n, pero cada vez más grandes. Entonces ahora usaremos n igual a 100. Como el cálculo está parametrizado, solo tenemos que cambiar la casilla B7 por 100, y listo, todo se recalcula. Pero también tenemos que alar todas las columnas para que ahora y varíe entre 1 y 100. Sin embargo, solo alaremos la columna del índice, y luego daremos doble clic en la esquina inferior derecha de todas las demás columnas, para que completen todas las filas hasta y igual a 100. Ahora sumamos todas las celdas de la columna de la fuerza, y listo, obtenemos este resultado. Al repetir el mismo procedimiento para n igual a 1000, y para n igual a 10.000, obtenemos estos otros resultados. Y esto es lo que queríamos ver, que nuestro resultado sí está acercándose a un único valor, por lo cual podemos concluir que nuestra integral converge a un valor ligeramente inferior a 72.000 millones de newtons. Sin embargo, aquí el valor al cual converge es muy grande, y esto significa que para poder ver cuál es este valor exacto se necesitarían valores muy grandes de n, como de 1.000.000 y aún mayores, lo cual en Excel se hace demasiado engorroso. En conclusión, para hallar este valor exacto necesitamos plantear y resolver la antiderivada, es decir, la integral. Entonces, por el método analítico el primer paso será dibujar un único elemento diferencial, infinitesimalmente delgado ubicado a una profundidad y, de espesor de y, área de a, ancho x, y al cual le corresponde una presión manométrica P sub m. Luego calcularemos el diferencial de fuerza, dF, ejercido por el agua sobre ese elemento diferencial de área de a partir de la ecuación F5. Como ya concluimos, la variable de integración es y, por lo tanto el problema ahora es expresar todo, incluido el diferencial, en términos de y. De acuerdo con la ecuación F3 sustituimos de a por esto, y además de acuerdo con F4, P sub m lo sustituimos por esto. Ahora, solo falta reemplazar x, por ser variable, en términos de y de acuerdo con la ecuación F2. Integramos a ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo, al integrar df obtenemos la fuerza total F. En el lado derecho, por linealidad primero sacamos todas las constantes de la integral, o sea la densidad y la gravedad.
Y entonces surge la pregunta, ¿cuáles serán los límites de nuestra integral? Para resolverla, basta con ver la gráfica para darnos cuenta que la profundidad, o sea nuestra variable de integración y, varía entre 0 y 200 metros, y esos son los límites. Así llegamos a esta integral, que es la antiderivada a resolver. Como se trata de una función polinómica, primero expandimos la expresión resolviendo la multiplicación. Ahora, por linealidad separamos en dos integrales. Y luego sacamos las constantes de cada una, donde luego de multiplicar todo nos quedan estas dos integrales, que se resuelven usando la regla del exponente. Ahora evaluamos el resultado de las integrales en los límites. Y luego de resolver las operaciones obtenemos esta resta. Dado que ambos numeradores tienen en común 8 ceros, factorizaremos esos 8 ceros, o sea 10 elevado a la 8, para obtener esto. Y resolvemos la resta, igualando los denominadores, de donde luego de resolver obtenemos finalmente esto. Vamos a expresar este resultado en notación de ingeniería, para lo cual separamos 10 elevado a la 8 como 10 a la 2 multiplicado por 10 a la 6, pero este último factor se reemplaza por el prefijo mega, o sea el prefijo de millón, de donde luego de simplificar obtenemos esto. Y este es finalmente el resultado exacto, 215.600 dividido entre 3 meganewtons. Al pasar este resultado a formato decimal, nos da 71.866.6 periódico, meganewtons. Ahora sí comparemos esto con el resultado numérico de la suma de Riemann. Vemos que estaba muy cerca, pero se requería manejar valores muy grandes de n para poder concluir que el resultado es un número decimal, periódico puro. En conclusión, la antiderivada, es decir, la integral, nos proporciona un método directo y rápido para llegar al resultado exacto. Sin embargo, la aproximación mediante la suma de Riemann nos ha permitido entender de manera lógica y sin perder de vista el fenómeno físico, los pasos para plantear la integral definida. Finalmente vamos a proponer un ejercicio para que puedan practicar lo aprendido aquí. Se trata de resolver el mismo problema, pero sin reemplazar ningún valor. Es decir que la fuerza total F debe quedar expresada algebraicamente en términos de L1, L2, H, densidad y gravedad. En el próximo video resolveremos un problema también relacionado con hidrostática. Generalmente nos dicen que el empuje que recibe un cuerpo sumergido en un líquido equivale al peso del líquido desplazado por ese cuerpo, o sea el principio de Arquímedes. Pero pocas veces nos demuestran de dónde sale esta fuerza de empuje en términos de los conceptos básicos de hidrostática. Eso es lo que veremos en el próximo video, una demostración algebraica con un ejemplo muy sencillo, y luego una demostración que requiere el enfoque infinitesimal, con un ejemplo un poco más complejo y convincente. Gracias por su atención.